Hola workers, empezamos a hablar más en profundidad de los tipos de despido. Y vamos con el primero, el despido disciplinario. La regulación de este tipo de despidos la encontramos en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores. Ya sabéis que la norma básica, la que regula todos los derechos y también las obligaciones de todos los trabajadores, es el Estatuto de los Trabajadores. Dice la ley, así en resumen y para que lo entendamos todos, que el despido disciplinario es aquel que hace la empresa si el trabajador comete un acto o incumplimiento muy grave. ¿Cuáles serían esos actos? Los tenéis todos especificados en vuestro convenio, normalmente casi siempre hacia la parte final del convenio. Ahí tenéis recogidas todas las faltas leves, graves y las muy graves. Justamente las muy graves son las que si se cometen pueden acabar en despido. Son, a modo de resumen, primero, las faltas repetidas e injustificadas al trabajo. Segundo, la indisciplina y desobediencia, así como las ofensas verbales o físicas. Tercero, la transgresión de la buena fe contractual o la disminución voluntaria del rendimiento en el trabajo. Cuarta, la embriaguez o toxicomanía en el trabajo. Y quinta, cualquier tipo de acoso, sea del motivo que sea. El ejemplo claro de este tipo de despidos sería el de pelearse reiteradamente con compañeros o superiores en el trabajo, siempre que esos incidentes sean sancionados por la empresa. Pero tienes que saber que la empresa haga un despido así no quiere decir que tenga que ser efectivo. Tú, como trabajador, puedes denunciarlo y para eso necesitarás un abogado laboralista y será un juez el que diga si ese despido es procedente, improcedente o nulo. Si realmente es un despido disciplinario real y se lleva a cabo, debes de saber que sí tendrás derecho a cobrar el paro, pero no hay indemnización para ese tipo de despidos. Amigos, toda esta información y mucho más la tenéis en mi canal, podéis suscribiros, compartir los vídeos y estaremos todos totalmente informados. Seguimos.